No todo sufrimiento tiene la misma causa y en este momento creo que la pregunta más incómoda es, ¿lo estamos sufriendo por una prueba que a lo mejor no entendemos o por una decisión que no estamos dispuestos a comprender? Bienvenidos a este devocional especial. Juntos podremos compartir la palabra de Dios. Hoy es 31 de julio, último día de este mes, y tendremos la oportunidad de reflexionar juntos en un devocional que tiene una pregunta: ¿sufriendo como Job o como Adán? Así es. Nosotros estamos imbuidos en un mundo de dolor, de tristeza, de muerte, y hay decisiones por tomar, pero a través de la lectura y en la reflexión con Dios y en oración, hoy tomaremos una decisión de vida. Sandrita, y creo que es tan especial que vayamos a la Biblia en este momento, que la podamos abrir, que leamos qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Vamos a tomar como referencia la historia de Job, y si abrimos nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 5, versículo 8, tenemos un texto clave y especial. Dice la palabra del Señor: ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Vamos entonces a orar en este momento y vamos a pedir al Señor sabiduría. Padre, gracias porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos bendices. Danos sabiduría y ayúdanos, Señor, a poder actuar sabiamente ante las dificultades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Sandrita, tomamos entonces nuestro devocional. Lo abrimos el 31 de julio, último día de este mes. Mañana podremos compartir un devocional las 4 porque empezamos el primer día de agosto, y recuerden que los primeros días de cada mes, las 4 del Ministerio Madres de Rodillas, Omaris, Jenny, Sandrita y yo podemos compartir juntos este devocional del día de mañana. Por lo pronto nos concentramos entonces, Sandrita, en la lectura de hoy. Dice: Adán había pecado contra Dios y ahora sufría por causa del miedo, la culpa y la vergüenza. Decidió esconderse cuando fue confrontado por el Creador. Le echó la culpa a su esposa y actuó como si hubiera sido tratado injustamente. Claro que Adán sabía que había actuado mal y que su sufrimiento era la consecuencia de sus propios actos, pero no quería asumirlo. Por su parte, Job era íntegro y justo, tal como dice la Biblia. Temía a Dios y evitaba el mal. El sufrimiento le llegó como una sorpresa total. Consciente de sus actos y de las intenciones de su corazón, Job no sabía por qué sufría semejante dolor, pero confió en la soberanía divina. Quizás tú estás pasando hoy por alguna injusticia. Tal vez vives rectamente como Job y aún sabiendo que eres pecadora, sufres sin haber hecho nada que justifique lo que estás pasando. Si ese es el caso, confía en la sabiduría divina. Pero si estás sufriendo como Adán, huyendo, escondiéndote bajo las excusas sin sentido, haciéndote la víctima, recuerda que ese sufrimiento es consecuencia de tus propias decisiones. No existe tal persecución ni injusticia. Si estás sufriendo las consecuencias de algún pecado, sin importar hace cuánto tiempo lo cometiste o cuán grave sea, recuerda el consejo de Job, el versículo de hoy. Puedes intentar ocultar tus errores y hasta tener a alguien que te defienda, pero jamás podrás esconderte del omnipotente y omnisciente Dios. Cuando se insiste intencionalmente en aquello que es pecado, hay un agente de Dios recordándonos que es necesario arreglar las cuentas con Él. En vez de huir, reconoce delante de Dios tu falta, pues feliz es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menospreciéis la reprensión del Todopoderoso. Job 5:17. Dios siempre busca a cada hijo e hija para ofrecerle perdón y regeneración. Aun cuando ese proceso sea doloroso, es eficaz, pues trata al pecado como pecado y provee al pecador el remedio indicado, sin el cual no habrá verdadera cura. Sin ese reconocimiento, ni siquiera Dios puede hacer algo por nosotros. Adán reconoció su pecado, se arrepintió y Dios lo aceptó. Sé honesta contigo misma. ¿Tu sufrimiento es injusto como el de Job o es más bien justo como el de Adán?
El capítulo 5 de Job termina diciendo, esto lo hemos examinado y es verdad, así que escúchalo y compruébalo tú mismo. Esto lo dice en el versículo 27 de Job capítulo 5. Ese es un buen consejo, así que pongámoslo en práctica. Amén. Sandrita, muy interesante hacer este paralelismo entre Adán y Job. Adán tenía muy claro que estaba sufriendo por un pecado que había cometido y Dios directamente con su propia voz le dijo que no hiciera y ellos lo hicieron. Así que cualquier consecuencia del pecado que estuvieran viviendo en ese momento, sabía que se lo merecía o sabía que había sido consecuencia de sus acciones. Pero en el caso de Job era diferente. En el caso de Job, él había intentado hacer todo lo más íntegramente posible, intentaba ser muy justo en sus caminos, le era fiel a Dios y empieza a sobrellevar todo este tipo de situaciones que ya nosotros conocemos y que en el libro de Job se relata. Y entonces ahí nosotros podemos en este momento quizás evaluarnos y decir por dónde estamos nosotros, como quién, como Adán, que sabemos que hicimos algo y estamos viviendo las consecuencias de eso, o quizás estamos como Job, no entendemos por qué Dios nos pone esta prueba si nosotros lo que hemos hecho es servirle y serle fiel a su palabra. Pero Sandrita, sea cual sea la condición, siempre hay que confiar en Dios. Amén, amén. Y sabe que, Sarita, el orgullo nos lleva a esconder nuestra responsabilidad. Sí. Nos justificamos, nos escondemos, buscamos quizá una persona que nos apoye en nuestra causa, pero allí está nuestra responsabilidad, porque en cada acción que nosotros hacemos, nos lleva a tener una responsabilidad y muchas veces en las acciones negativas, pecaminosas que nosotros cometemos, nos queremos esconder, quizá como la tortuga, ¿verdad? Sí. Solamente sacamos la cabecita de vez en cuando, pero allí eso no cubre nuestra responsabilidad. Tratar de esconderse como lo hizo Adán, huir, justificarse y sobre todo echarle la culpa a otros. Ese es el prototipo de Adán. Pero cuando nosotros decimos Adán, solamente no estamos señalando al hombre, también estamos señalando a nosotras, porque ¿quién de nosotras no se ha escondido cuando dice una mentira, cuando se ha equivocado, no quiere aceptar las consecuencias de sus errores, de su pecado? Uh-huh. Y allí estamos actuando como Adán. Pero si estoy actuando hoy como Adán y reconozco que me he equivocado, abogado tenemos ante el Padre, Amén. a Jesucristo, nuestro Salvador, que intercede con gemidos indecibles por nuestra salvación. Así que vamos, escucha la voz de Dios. Hoy es indispensable que tú abras tu mente, abras tu corazón y reconozca que hubo un error, un pecado en ti y que ahora es necesario confesarlo delante del Señor y decirle, Señor, me he equivocado, estoy fallando, pero dame tu gracia, dame tu perdón. Necesito de la misericordia de Dios en mi vida. Y allí están los brazos amantes y cariñosos de nuestro Padre Celestial para reconocer y aprender a arrepentirnos de todo corazón y tener un nuevo comienzo en nuestra vida. Es la oportunidad que el Señor hoy nos da y te la da a ti para que tomes esta decisión de vida. No más correr hacia el pecado, no más correr y escuchar la voz del enemigo que anda como león rugiente buscándonos a quien devorar, sino hoy decirle sí a Cristo Jesús. Acepto el perdón de mi Dios, acepto la misericordia y la salvación de Dios para mi vida. Amén, Sandita. Y creo que a propósito de lo que tú estabas hablando de empezar a justificarnos, de ser orgullosos, yo creo que eso es no tener vergüenza. Sabes que a veces, no voy a justificar el justificar, no valga la redundancia, con otras personas. Yo me justifico contigo, me justifico con mi esposo, con mis hijos, todo, pero justificarnos con Dios, que sabe realmente cuáles son las motivaciones del corazón, que lo conoce todo, que sabe toda la película completa e incluso sabe lo que hay en tu corazón.
ya eso ya es no tener vergüenza, Sandrita. Y yo creo que nosotros tenemos que dejar de ser orgullosos, dejar de justificarnos y entender que no lo podemos justificar con Dios, que Él conoce todo, que tenemos que reconocer. Y entonces cuando nosotros reconocemos, ahí es como ese primer paso para empezar a sanar, empezar el proceso del perdón, cuando tú y yo reconocemos de que lo hicimos mal, que estamos arrepentidos, que queremos una nueva oportunidad. Ese es el proceso que Dios necesita que haya en nuestros corazones. Y por supuesto, por el otro lado, cuando no encontramos una razón o una consecuencia a lo que estamos viviendo y decimos, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y estamos experimentando quizás una situación como la de Job, reconocer de que nuestro Padre Celestial mantiene su soberanía, que Él es fiel y justo para con nosotros, que podemos todavía confiar en Él, que esto es una batalla espiritual y que el enemigo de Dios lo que quiere es zarandearnos, el enemigo de Dios quiere que tú te vayas del lado de Dios y empieces a renegar sobre Él, y entonces es en ese momento en donde tenemos que ganar la batalla más importante de nuestras vidas, y es esa batalla en donde nos recuerda de que esta vida es injusta, de que estamos en un juego entre el bien y el mal, y que tú y yo tenemos que siempre estar agarrados de la mano de Dios para poder salir más que victorioso en el nombre de Cristo Jesús, Sandrita. Sarita, y justo la palabra del Señor en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros debemos no correr hacia el pecado, sino correr hacia los brazos de nuestro Dios Todopoderoso, en donde encontramos perdón, encontramos gracia, encontramos misericordia y encontramos paz en medio de nuestras tormentas diarias. Allí en el corazón de nosotros está el abatimiento, quizá por el dolor de haber pecado, pero en Cristo Jesús el Señor nos trae paz y nos trae esperanza. Hoy decide llegar a los brazos de nuestro Amén. Salvador. Y vamos a escribir allí en la resolución, Señor, examina mi corazón y limpia mi vida del dolor, del pecado y de la muerte eterna. Amén, que el Señor examine nuestro corazón y que podamos siempre serle fiel a Él en medio de las circunstancias adversas. Podamos recordar esta historia especial de Job. Y sabemos que a veces, Sandrita, cuando lo decimos en la teoría es muy fácil hablarlo, pero cuando estamos en la práctica es donde realmente tenemos que poner a prueba todo lo que sabemos de Dios, todo lo que conocemos, y es allí en donde nosotros tenemos que estar listos, seguros y confiados de que Dios está al control de nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejarlo actuar. Así es, Sarita. En el mundo tendremos aflicción, dolor, tristeza, pero nosotros no estamos solos. Y aún en medio del pecado, allí el Señor está muy cerca de nosotros para sanarnos nuestras heridas, sanar nuestro dolor y darnos una nueva oportunidad de seguir adelante. Amén. Vamos a orar entonces, Sandrita. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, oh Señor, por tu palabra que aviva nuestro corazón, nuestra mente, y nos enseñas a través de la historia de Adán y de Job cómo nosotros actuamos, Señor, y cómo muchas veces nos alejamos, rompemos esa comunicación contigo por el pecado, Señor, por las pruebas. Pero aquí, Señor, hoy decidimos darte a ti el primer lugar en nuestra vida, reconocer que te necesitamos, que aunque hemos pecado, Señor, abogado tenemos ante el Padre, a Jesús, nuestro Salvador. Que gracias por las oraciones, Señor, de nuestros amigos, y gracias por la oración de Jesús, nuestro Salvador, que la está haciendo con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida totalmente a ti, en amor, en bondad y en perdón para con los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.